Las noticias que escuchamos a diario en este último tiempo son realmente alarmantes. La inflación, los precios del combustible, los cuellos de botella en el suministro de los insumos, la escasez de gas, los aumentos de los tipos de interés y las fluctuaciones o cambios en el ritmo del desarrollo económico nos hablan de las malas perspectivas económicas que están condicionando actualmente el mercado mundial. El temor a una recesión o depresión de las actividades económicas en general es cada vez más generalizado y son muchos los que tienen una sensación de malestar ante el futuro. Yo estoy plenamente convencido que nosotros, como creyentes, debemos estar siempre adelantados y no hablar de las posibles salidas o soluciones recién cuando estamos en medio de los conflictos, sino antes de que estos lleguen a afectarnos. Dicho de otra manera, con la ayuda del Señor podemos estar preparados para enfrentar lo que se avecina. Por esta razón y ante la situación que tenemos por delante, vamos a referirnos hoy a la forma en que Dios provee para sus hijos en tiempos de crisis. En las enseñanzas anteriores habíamos hablado acerca de la guía personal del Espíritu Santo para cada uno de los hijos de Dios, y esta guía y dirección abarca todos y cada uno de los diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana sobre la tierra. La sabiduría divina siempre ve más adelante que nuestros propios ojos. La palabra de Dios hace referencia en varias oportunidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a situaciones de hambre o de necesidad, las cuales están estrechamente ligadas a escasez o tiempos de crisis. El mismo Señor Jesús, mientras estaba sobre la tierra con un cuerpo humano como el nuestro, experimentó hambre y cansancio. Vamos a meditar ahora sobre la manera en que reaccionó en esas situaciones para aprender a hacer lo mismo que Él. Hay una historia en la Biblia que tiene que ver con el momento en que Jesús, estando sentado junto al pozo de Jacob, se encontró con la mujer samaritana que venía a una hora inusual a sacar agua del mismo. La gran mayoría de las personas observa esta historia en relación a lo que sucedió con esta mujer, quien, luego de escuchar las buenas nuevas del Evangelio, salió a compartirlas con todo el pueblo. En Juan capítulo 4, versículos 39 al 42, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Si prestamos atención al comienzo de este capítulo, vamos a encontrar un detalle interesante acerca de Jesús. En los versículos 6 al 8 leemos: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Reina Valera actualizada 2015. En la Biblia siempre vemos a Jesús ministrando, enseñando o haciendo milagros, pero aquí encontramos otra faceta de su persona. En aquella oportunidad él estaba cansado y hambriento como cualquier otro ser humano. A pesar de desear descansar, él entabló una conversación con la mujer que se acercó al pozo, y por medio de los dos
dones del Espíritu Santo, comenzó a ministrarla. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan encontramos verdades muy profundas acerca de la vida eterna, como por ejemplo que Él es la fuente de agua viva, versículo 14. Sin embargo, lo que yo deseo recalcar de este capítulo es la manera en que Él reaccionó estando en una situación de apremio para tomar su ejemplo y salir victoriosos cuando nos toque atravesar algo parecido. En Juan capítulo 4 versículos 31 y 32 leemos lo que sucedió inmediatamente después que esta mujer se había ido y estaba solo otra vez. Los discípulos, quienes sabían que estaba esperándolos porque se encontraba hambriento, volvieron trayendo comida y le insistieron que comiera, ya que aparentemente él no lo hacía. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo una comida para comer que ustedes no saben». Reina Valera actualizada 2015. ¿Qué es lo que había fortalecido su cuerpo durante ese espacio de tiempo en que había estado ministrando con el Evangelio a esta mujer necesitada? La palabra de Dios. Al hacer mención de una comida que ellos no conocían, él se estaba refiriendo al alimento espiritual de la palabra de Dios. En cada crisis o situación conflictiva que estemos atravesando, tenemos que aprender a encontrar ayuda y sustento en la palabra de Dios. Solo el alimento de la palabra puede satisfacer nuestra hambre y sed espiritual. Eso es lo que fortaleció a Jesús cuando se encontraba hambriento. Dios siempre nos concede respuestas y soluciones en tiempos de crisis, ya sea por medio de su palabra o por la guía de su Espíritu Santo. Amén. Otro pasaje donde leemos acerca de Jesús que estaba hambriento lo encontramos en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Debido a que Jesús estaba hambriento, el enemigo trató de aprovechar la oportunidad para vencerle, pero él le respondió con la palabra de Dios. Aquí encontramos una clave muy importante para saber cómo salir victoriosos de cualquier crisis, ya sea personal o global. Cuando conocemos y aplicamos la palabra de Dios a nuestra situación en particular, habremos de ser fortalecidos. Ella nos concede provisión completa. Aquí Jesús lo dijo claramente: el creyente no es fortalecido solamente gracias al alimento natural, sino más que nada a causa de cada una de las fieles promesas de la palabra de Dios. Existe un alimento espiritual, el cual va por encima de lo natural, que nos fortalece y nos otorga provisión. Por tanto, la forma en que Dios nos ayuda a salir victoriosos en tiempos de crisis es por medio del alimento de su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Este pasaje que acabamos de considerar nos dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Las situaciones difíciles o etapas críticas que atravesamos de vez en cuando son comparadas con el desierto, ¿verdad? Jesús estuvo en el desierto como nuestro sustituto. En realidad, este pasaje habla del ayuno por última vez, ya que en el Nuevo Testamento no se hace mención del mismo, salvo en contadas y concretas situaciones, pero no como una instrucción especial para los creyentes. El apóstol Pablo, quien nos sirve como guía en relación al Evangelio de la Gracia, no dio ni da ningún tipo de instrucción para los creyentes
diferentes en relación al ayuno. Por el contrario, el Nuevo Testamento nos anima a participar de la cena del Señor y celebrar su triunfo en la cruz a nuestro favor. Naturalmente que podemos ayunar si lo deseamos, por ejemplo, con el propósito de mejorar la salud o mantener el peso, pero nunca por motivos religiosos con el fin de acercarnos al Señor o lograr que éste mueva su mano. Ya estamos cerca de Él porque mora en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay creyentes que suelen decir que Dios los condujo hacia el desierto y eso me parece algo completamente ridículo, puesto que Dios no hace esto debido a que Jesús estuvo allí como nuestro sustituto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que nosotros, gracias a su obra redentora a nuestro favor, podamos gozar de los beneficios de la tierra prometida. Hay muchos que no entienden que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de confirmar el poder de su obra redentora. Él fue tentado por el diablo y no cayó en pecado. Nosotros cedemos a la tentación de vez en cuando. Es por eso que la salvación no depende de nosotros o de nuestros esfuerzos personales, sino de su obra perfecta en la cruz. Amén. Cada vez que nosotros cedemos a la tentación y caemos en pecado, Dios el Padre nos mira a través de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, quien, como nuestro sustituto, no cedió ni cayó en pecado. Cada vez que el diablo nos venga a acusar por nuestros fallos y errores, debemos señalar hacia Cristo, nuestro sustituto perfecto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, también como sustituto para la nación de Israel. En Oseas capítulo 1 versículo 10 leemos en la versión Nueva Biblia al Día: sin embargo, el tiempo vendrá cuando Israel prosperará y llegará a ser una nación grande. En ese día su población será demasiado numerosa, de modo que será imposible contarla, pues será tanta como los granos de la arena del mar. Cuando eso ocurra, en vez de decirles, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Un pasaje tan conocido para nosotros como lo es Isaías capítulo 53, donde habla claramente de Jesús y de su obra redentora en la cruz, es interpretado por los judíos ortodoxos como que se refiere a la nación de Israel y no a algún Mesías. Los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías y en base a la interpretación errónea de determinados pasajes del Antiguo Testamento, aducen que cada vez que allí se hace mención al Hijo de Dios, se refiere a la nación de Israel. A raíz de esta convicción es que rechazaron al Mesías. Habíamos dicho que Jesús, en su infalibilidad, mientras era tentado por el diablo en el desierto, fue nuestro sustituto, así como también sustituto de Israel como nación. Vamos a observar algunos paralelos. El pueblo de Israel estuvo peregrinando 40 años por el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y estuvo allí 40 días. Tanto el pueblo de Israel como Jesús fueron tentados en el desierto. Todas las respuestas que Jesús le dio a Satanás cuando era tentado en el desierto estaban basadas en el libro de Deuteronomio, el cual es el libro que contiene los estatutos del pacto que Dios estableció con la nación de Israel. Para los judíos que no creen en el Mesías, este es el libro más importante de todo el Antiguo Testamento. Jesús, tentado en el desierto y no habiendo pecado, fue el sustituto para nosotros los creyentes, quienes, aunque cedemos a la tentación, seguimos siendo justos a los ojos de Dios. ¿Ok? Por otra parte, Él también lo hacía como sustituto para la nación de Israel. Los judíos tenían que ofrecer continuos sacrificios por el pecado, mientras que la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz fue la última y definitiva. Amén.
Amén. Allí en el desierto, mientras era tentado por el diablo, Jesús experimentó el sustento y la provisión de su Padre. De la misma manera podemos estar seguros que Dios, nuestro Padre Celestial, nos habrá de sostener y proveer en medio de las crisis de esta vida. En Isaías capítulo 48, versículo 17 leemos: Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Biblia de las Américas. Dios no hizo que la Biblia fuese escrita para sí mismo, sino para nosotros. Jesús es el Logos o palabra divina, y esta es para nuestro beneficio y de ninguna manera para perjudicarnos o hacernos daño. Dios está a nuestro favor y no contra nosotros. Aleluya. En Job capítulo 22, versículo 29, leemos también: Cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Biblia de las Américas. Es posible que la situación económica empeore, pero así todo podemos tener confianza en que el Señor nos habrá de sostener y proveer. Otra traducción lo expresa de la siguiente manera: si te atacan y te derriban, sabrás que hay uno que te volverá a levantar. Sí, Él salvará al humilde. Nueva Biblia al día. Y en una traducción literal del inglés dice así: cuando estés abatido, dirás: voy a emerger, y al humilde Dios salvará. Cuando escuchamos noticias sobre inflación, aumento de precios, escasez, etc., y que todo va en decadencia, como creyentes en Cristo podemos estar confiados en el sustento y la provisión de nuestro Dios. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? En su palabra, Dios nos promete su provisión. Me agrada mucho una de las traducciones de este versículo en alemán que lo expresa literalmente así: si se dirigen hacia abajo, dirás: va hacia arriba. Por medio de la fe y la confianza en nuestro Dios, podemos expresar lo contrario a lo que nos muestran las circunstancias naturales. Y no tenemos que esperar a estar en medio de una crisis para expresarlo, sino que podemos comenzar a hacerlo antes de que ésta llegue. Es interesante notar que este pasaje hace la mención de hablar o decir. La confesión de nuestra boca es de vital importancia. Por medio de las palabras que expresamos con nuestra boca, estamos creando una realidad diferente a la que ven nuestros ojos naturales. No es suficiente con tener fe en el corazón, sino que también es muy importante la confesión de nuestra boca. Según la mayoría de los analistas económicos, el año 2023 habrá de ser sumamente difícil en todos los ámbitos y hay mucha inseguridad para poder hacer un pronóstico a corto plazo. Esas no son noticias demasiado agradables. Por cierto, sin embargo, a pesar de ello, nosotros como creyentes habremos de ser sostenidos para estar por encima de esas circunstancias gracias a la provisión divina. De allí, pues, la importancia de la confesión de nuestra boca. Precisamente cuando el mundo se pone cada vez más oscuro, es cuando más puede brillar nuestra luz. En medio de las circunstancias adversas y las crisis de la vida podemos reaccionar de la misma manera que lo hizo Jesús, a saber, proclamando la palabra de Dios y sus promesas a nuestro favor y siguiendo la guía del Espíritu Santo. Como habíamos visto en el pasaje de Isaías, el Señor es quien nos conduce por el camino en que debemos andar y nos enseña para nuestro beneficio y provecho. Vamos a considerar ahora un par de pasajes del Antiguo Testamento para ver lo que la Biblia nos dice en relación a personas que estaban pasando situaciones de hambre o escasez. Cabe recordar que cada vez que la palabra de Dios
se refiere al hambre, se refiere también tácitamente a crisis económicas o tiempos de extrema dificultad. El primer pasaje que vamos a considerar tiene que ver con José, quien estaba en el gobierno de Egipto muy cercano al faraón, e hizo traer a toda su familia desde la tierra de Canaán, la que teóricamente debería ser la tierra prometida, para aprovisionarlos de comida. En aquel tiempo, la situación de hambruna se había agravado de tal manera que tanto la tierra de Egipto como la tierra de Canaán desfallecían de hambre y se había acabado incluso hasta el dinero para poder adquirir alimentos. José, por medio de la guía divina, supo almacenar reservas suficientes y con ello ponerse por encima de las circunstancias. En Génesis capítulo 47, versículos 15 al 17, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Y cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todo Egipto vino a José diciendo: danos de comer, porque hemos de morir en tu presencia por habérsenos terminado el dinero. José les dijo: den sus ganados. Si se les ha terminado el dinero, yo les daré alimento a cambio de sus ganados. Y ellos llevaron sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de los caballos, el ganado ovejuno, el ganado vacuno y los asnos. Aquel año les proveyó alimento a cambio de todos sus ganados. Una cosa que nos deja en claro este pasaje es que, a pesar de la situación tan dramática que se vivía, los hijos de Dios tenían provisión, aunque las apariencias señalaran lo contrario. De la misma manera habrá de ser con nosotros hoy. De acuerdo a lo que acabamos de leer en este pasaje, la situación era completamente alarmante, tanto en Egipto como en la tierra de Canaán. Se había acabado la plata, la que servía como modo de pago, y tuvieron que recurrir a la modalidad del trueque o intercambio para conseguir alimentos. Cabe recordar también que la economía de Egipto dependía del río Nilo. En tiempos de crecidas se beneficiaba con grandes cosechas, pero cualquier disminución en su caudal acarreaba el hambre al país. A pesar de la difícil situación reinante en aquel momento, vemos que los caminos de Dios son maravillosos y van por encima del entendimiento humano. Amén. La Biblia dice que la mano del Señor no se ha acortado para salvar. Él proveyó para su pueblo aún en medio de su peregrinaje por el desierto. En este pasaje podemos encontrar algunos paralelos con nuestra situación actual, ¿verdad? Así como hubo provisión divina en aquel entonces para los hijos de Dios, la hay también para nosotros hoy. Creemos en la provisión sobrenatural. Amén. Vamos a ir al comienzo del capítulo 47 para considerar más detalles de la historia cuando Jacob y toda su familia vinieron a instalarse en la tierra de Egipto. En los versículos 4 al 10 leemos: dijeron además al faraón: hemos venido para residir en esta tierra, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, y el hambre en la tierra de Canaán es grave. Por eso permite que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Ellos llegaron a Egipto por medio de José, quien era la mano derecha del faraón. Cabe recordar que el faraón era algo así como una divinidad. Por tanto, José era el ser humano más importante en aquel país. José representa tipológicamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y actúa a nuestro favor. Continuemos leyendo. Entonces el faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si juzgas que hay entre ellos hombres aptos, ponlos como mayorales de mi ganado. Ellos no fueron solo recibidos en aquel país, sino que también se les adjudicaron determinadas tierras y se les dio trabajo.
Sigamos leyendo desde el versículo 7. Después José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón. El faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió al faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos son los años de mi vida, y no alcanzan al número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Jacob bendijo al faraón, después salió de su presencia. Reina Valera actualizada 2015. José presentó su padre al faraón, y éste quedó asombrado a causa de su avanzada edad, puesto que en la mentalidad egipcia la máxima expectativa de vida era de 120 años. Lo más interesante de este pasaje es que Jacob, este hombre anciano y aparentemente simple, bendijo 2 veces al faraón, la máxima autoridad de Egipto. Nosotros, al igual que Jacob, somos peregrinos en este mundo y estamos de paso. Nuestro verdadero hogar es el cielo, por tanto, como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Una cosa muy importante que podemos aprender de este pasaje es que en tiempos de escasez y dificultad no debemos dejar de bendecir. Soy plenamente consciente que hay quienes no les agrada mucho escuchar esto, pero deseo mencionarlo igual porque es para nuestro bien, ¿cierto? Faraón equivale aquí al gobierno de Egipto. No hablemos mal de nuestros gobernantes, sino más bien bendigámoslos y oremos por ellos para que Dios les conceda sabiduría. Todo aquel que bendice recibe bendición. Otra cosa de vital importancia que tenemos que tener en cuenta mientras atravesamos una crisis es que debemos poner a Dios y su reino en primer lugar. A menudo, cuando estamos en medio de la dificultad, solemos invertir las prioridades. Ponemos el problema en primer lugar y nos volvemos egoístas. En Primera Reyes capítulo 17, versículos 7 al 15, encontramos otro pasaje que tiene que ver con una etapa de escasez. Leemos ahora este pasaje de la versión Reina Valera actualizada 2015. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron ella y su familia por mucho tiempo. Esta mujer estaba pasando por una gran necesidad. Ni siquiera tenía suficiente como para poder compartir algo con el profeta. Así todo, él le dijo que no tuviera temor, y le pidió que le diera de comer
a Él primero. En medio de la escasez y la necesidad no tenemos que tener temor porque Dios es nuestro proveedor y tenemos que ponerle a Él y a su reino en primer lugar. En Mateo capítulo 6 versículo 33 está escrito: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Reina Valera actualizada 2015. A pesar de que la viuda, humanamente visto, no tenía suficiente ni siquiera para ella y su hijo, Dios obró un milagro sobrenatural que no solo alcanzó para ella y su familia, sino también para el profeta y por el espacio de muchos días. Ella puso primero el reino de Dios y hubo suficiente para ambos. Si no hubiese puesto primero el reino de Dios, hubiese comido ella y su hijo y hubiesen muerto. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, el alimento se multiplica y alcanza para saciar el hambre de muchos más. ¿No es esta una verdad maravillosa? ¡Aleluya! Por tanto, aun a pesar de la escasez o la crisis por la que estemos pasando, sigamos invirtiendo en el reino de Dios, ya que esto activa la provisión divina. Esto es precisamente lo que hizo también Isaac en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 26 versículos 1 y 2 leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham, e Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En medio de una crisis o etapa de escasez podemos esperar oír la voz del Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos a hacer lo que es mejor para nuestro propio provecho. Vamos a ver lo que sucedió con Isaac en aquella oportunidad. En los versículos 12 y 13 leemos: Isaac sembró en aquella tierra. En aquel año obtuvo 100 por 1. El Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Reina Valera actualizada 2015. En toda crisis existe la posibilidad de hacer buenas ganancias. Aquellos que están despiertos y atentos saben hacer las inversiones correctas en el lugar oportuno para obtener buenos beneficios. No me malinterpreten, por favor. Yo no me estoy refiriendo ahora a aquellos que hacen ganancias con la necesidad del otro para amontonar dinero para su propio beneficio. Yo hablo de aquellos que saben hacer negocios y con ellos benefician a otros por medio de puestos de trabajo o donaciones a entidades que lo necesitan. ¿No podemos ser acaso nosotros una de esas personas que a pesar de la crisis puede llegar a estar en un mejor nivel económico? Isaac sembró en aquella tierra y recogió una cosecha superabundante. A pesar de la crisis o la necesidad, sigamos invirtiendo en el reino de Dios y sembrando donde podamos, porque eso activa la provisión divina. Por lo general, cuando se está en medio de una crisis o profunda necesidad, la gran mayoría de las personas tienden a acaparar lo poco que tienen para sí mismas. Si bien es cierto que el derroche no es nada bueno, tampoco hay que caer en el egoísmo. Lo mejor es mantener un equilibrio, un balance. A pesar de ser precavidos en relación al futuro y de administrar nuestras finanzas en forma coherente, no tenemos que dejarnos dominar por el egoísmo y seguir invirtiendo en el reino de Dios. Nosotros los creyentes vivimos por la fe y no por lo que ven nuestros ojos naturales. Es más, la fe es lo opuesto a lo visible. Por eso, cuando estamos enfermos, creemos por la fe en la sanidad divina y no nos dejamos dominar por lo que ven nuestros ojos naturales. De la misma manera es en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Ponemos nuestra fe en Dios por encima de las circunstancias adversas, de lo que nos indica lo natural y visible. En estos tiempos sigamos confiando en nuestro Dios Todopoderoso.
gozo. Amén.